Bien chicos, vamos a comenzar una interesante clase sobre lo que es literatura clásica. Vamos a ver algunas naciones importantes, India, eh, vamos a ver lo que en donde me voy a centrar más, que es Grecia y que es Roma o la cultura latina. Ya han hecho ustedes un taller sobre, por ejemplo, Egipto, su maquillaje, su cultura, su vestuario. Ya miraron esculturas griegas, esculturas latinas y todo eso que enmarca lo clásico, lo pasado, para mirar cómo se escribía. Entonces vamos a comenzar con eso en estas segundas guías y vamos a ver todo lo que enmarca a lo que es la literatura. Bien, lo primero que hay que preguntarse acá en el mismo texto que lo dice es cuándo comienza la antigüedad, desde dónde. Sin embargo, vamos a ver que lo primero que hace el ser humano es esto, crear ese mito que le va a ayudar a usted a dar orden a, digamos, ese desorden que había en ese entonces. ¿En qué sentido desorden? Es a esas preguntas que todavía nos hacemos es de dónde venimos. Entonces van a haber mitos cosmogónicos, que es la palabra cosmogónico, es decir, mitos que van a explicarle a ustedes cómo viene o cómo se formó el mundo. Y conocemos el cristiano, ¿no? Desde quitándole un poco de fe, conocemos que Dios junta barro, crea al hombre, crea a la mujer y sopla. Pero también existen otros mitos, no solamente ese es el único de la creación, ¿sí? Entonces todas las comunidades empiezan a partir del mito darle orden a ese caos, a ese desorden. Entonces las figuras mitológicas ayudan y son un papel importante dentro de lo que es la literatura de la antigüedad y también dan formas didácticas o son formas de cómo debemos comportarnos y nuestro esquema de valores. Entonces, si te pones muy soberbio con Dios vas a recibir castigo, es como si te pones soberbio con la autoridad. Entonces también nos ayudan a comportarnos dentro de lo que es la sociedad. Y esa sociedad es predominantemente oral. Entonces, mientras haya oralidad, la estructura está abierta. Por ejemplo, si alguien llega diciendo que mató un lobo mientras cazaba, la siguiente generación no va a decir que es un lobo, sino va a hacer que sean 10 lobos, y la siguiente generación no va a decir que son 10 lobos, sino ya era una figura en forma de lobo, con pies de humano, con cabeza de no sé qué, y ya le va agrandando. Eso es lo que hace la oralidad. Se lo pongo en un sentido simple, el teléfono roto, dígale usted algo a alguien y que se lo vaya pasando de persona en persona, cuando le llega la información a usted, le llega tergiversada. Así es la tradición oral, le añaden y le añaden lo místico, de ahí surgen las leyendas. Bien, dentro de lo que son los hechos políticos y sociales, lo importante es en el año 3000, ¿sí? En el territorio sumerio, miremos acá, surge la escritura, deja la oralidad a un lado y comienza la escritura. ¿Por qué es importante? Porque ya no se le va a añadir la figura mitológica, sino que si se escribió que era de pronto un gnomo, tiene que quedarse un gnomo toda la vida, ya no va a ser un monstruo demasiado grande y bastante horrible. No, va a quedar siendo gnomo toda la vida porque la escritura da estabilidad a la memoria de nosotros. Entonces, es bastante importante este paso de lo que es la literatura a la oralidad, de lo que es la oralidad a la escritura, que es lo importante de acá. No olviden por favor hacer el punto número 35, el cuento háganlo corto en papel cartulina o en papel paja. Bien, dentro de lo que es el arte y la cultura vamos a destacar aspectos importantes en esta época. Y lo primero es que se formó, ya lo dijimos en la diapositiva pasada, la escritura cuneiforme, y eso ayudó a que las historias fueran fijas. Se dice que esta mujer, la hija de este señor, Inanna, una diosa, digamos que fue el primer personaje escrito y literario de la época. Se escribía en tablillas y en barro, o sea, no era tampoco tan fácil escribir. Además, la escritura era considerada más para gente de clase alta o nobles, dependiendo de la cultura. Entonces ella fue la primera que pues toma la personaje, o en este caso a la diosa Inanna, y le crea cantos y los escribe en tablillas. Pero lo más importante acá es esta que sí nos llega, la epopeya de Gilgamesh,
bastante interesante y bastante buena. Gilgamesh es un rey que es soberbio, bastante soberbio, y que pues los dioses están enojados con Gilgamesh por su soberbia, y le envían a un contrincante. Él es muy fuerte, muy valeroso, le envían un contrincante, eh, Enkidu se llama, y Enkidu es una persona salvaje, es bastante interesante. Deberían mirar toda la historia de lo que es Gilgamesh en la epopeya, es bastante interesante, es bastante salvaje, y le envían a una meretriz, es decir, una prostituta, para que lo civiliza y pelea con Gilgamesh, pero ambos son bastante valientes, y en vez de, digamos, que herirse y matarse, se hacen muy buenos amigos. Y ahí comienza Gilgamesh en todo un círculo de la epopeya para quitar esa soberbia. Ya cuando ustedes terminan de leer o al menos de mirar la epopeya, Gilgamesh ya no es un hombre soberbio. Muy parecido a la Ilíada y la Odisea, que es como un viaje, solo que Gilgamesh es más antiguo todavía. Y Gilgamesh va al infierno, o en este caso no se llamaría infierno, digamos que en un inframundo. Gilgamesh soporta también un diluvio. Gilgamesh pasa por toda una serie de aventuras. Deberían mirar en YouTube, encuentran todo lo que es el resumen de este héroe. Y no sé si ya sacarían película, pero es interesante. Bien, listo. Entonces, esto digamos que empieza a ser lo que es la literatura. Es escrita en sumerio. Se encuentran todavía las tablillas, y nos llega hasta hoy. Esto es lo primero, o el primer vestigio de lo que es la literatura en este caso. Bien, comenzamos con lo que es literatura china. Pues bien, en China es un poco alejado de nosotros, tiene unos pictogramas totalmente diferentes, una escritura diferente a nosotros, pero se conservan el libro de las mutaciones y las dos corrientes filosóficas importantes ahí, que es esto, el confucianismo y el taoísmo. Bien, Confucio y Lao Tse, que son doctrinas antes mencionadas, fueron figuras contrastantes. El primero se dedica a la recuperación del legado tradicional, mientras que el segundo, en tono filosófico y místico, a menudo relacionado con las escuelas filosóficas de Grecia. Bien, eh, en la actividad 36, consultar mitos, por favor, que sean escritos personales y que sean cortos, a media hoja máximo, los que puedan encontrar, y los que ustedes se sepan obviamente de años anteriores. A veces no es necesario preguntar, sino los que ustedes conozcan de años anteriores. Como segundo país tenemos entonces lo que es la cultura india. Llegaron más o menos en el segundo milenio antes de Cristo unos señores llamados arios, que llevaron la escritura, el védico, y de ahí surgen dos vertientes, que es el sánscrito clásico y el védico. Entonces, a partir de ahí, los indios empiezan a escribir. ¿Qué escribieron primero? Pues obviamente desde su religión, de la diosa Indra y todo lo que tiene que ver con el elefante sagrado. Todo eso se inscribe, pero también no solamente en prosa. Indra y Brahman son los dos dioses, digamos, formadores de la nación. No solamente desde lo que es esto, digamos que las historias de sus dioses que están recogidos en estos dos libros, también ellos tuvieron teatro muy similar como el Romeo y Julieta, es decir, la cuestión del amor no correspondido, y también tuvieron poesía, que la pueden encontrar, otra vez el mismo autor, Kalidasa, en estos dos textos. Finalmente, en la prosa tenemos un libro que para ustedes creen que es muy, 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 muy conocido, o al menos lo escuchan mientras toman el pelo, que es el Kama Sutra, pero en realidad es un libro de prosa erótica, netamente de carácter erótico. Bien, en el punto 37, ¿qué van a tener que buscar? Van a buscar dos epopeyas indias, estas dos, el Mahabharata y el Ramayana, y van a escribir tres características de la fantasía y lo maravilloso, o sea, algo que no se da en este mundo, ¿listo? Por ejemplo, les doy un ejemplo, una figura, el elefante de
trompas, cuatro trompas, o que llegó el unicornio. Todas esas figuras fantásticas van a escribir tres figuras fantásticas, ¿bien? Ya ahí dice que las diferencien de los mitos, no es necesario. No es necesario que las diferencien, solamente cojan lo fantástico y lo maravilloso. Que un hombre baje al infierno, por ejemplo. Listo. Bien, entramos aquí a uno de los países más importantes, que es Grecia, junto con Roma, y es donde me detengo más cuando estamos en la presencialidad. Es la literatura griega, que es bastante fascinante. Normalmente dentro de su literatura está lo que es la cosmogonía, o cómo se creó el universo y cómo crearon todos sus dioses, generalmente de referencia o de sentimientos humanos, que es lo importante. Los dioses en este caso juegan un papel dentro del destino del hombre. Y aquí tenemos dos obras bastante importantes, que es la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada normalmente Homero va a pelear junto con los otros reyes de los estados griegos en contra de Roma, en este caso, que es Priamo. Y mientras van a luchar, ahí se desarrolla, mientras están en la lucha, ahí se desarrolla la Ilíada. Cuando ya se devuelven, han ganado, se devuelven, se va a desarrollar la Odisea, porque Odiseo, o en este caso Ulises, digamos que hiere al hijo de Poseidón, y Poseidón no lo va a dejar llegar tan fácilmente, solo que Atenea se mete para que no lo mate. Acuérdense que los dioses definían el destino del ser humano y nadie podía levantarse contra los dioses y que quedara intacto. Bien, entonces, no solamente se dio en estas epopeyas, también se dieron varios géneros literarios. La lírica, cuando hablamos de lírica, estamos hablando de poesía. La epopeya, que ya pues, mencionamos algo de ello. Y la épica, que está aquí, la épica. Entonces, eran escritos en verso. También se dio la tragedia y también se dio la comedia. Los escritos en verso son porque son poesía, ¿no? Era generalmente poesía, y así era más fácil de recordar. Dentro de la tragedia tenemos estos tres grandes: a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Y normalmente a Aristófanes lo recordamos por su tragedia, por su comedia. Bien, hay libros históricos como Hesiodo, que pues, Hesiodo no, Hesiodo fue una persona que recogió los mitos, y el primer historiador es Heródoto. Heródoto. ¿Listo? Entonces, generalmente vamos a recordar a la literatura griega por la participación importante de los dioses, por sus géneros literarios como la comedia con Aristófanes, la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y la historia con Heródoto. Han visto, por ejemplo, cómo la literatura griega se ve en la actualidad, con las películas de estas dos obras, por ejemplo. Son películas muy buenas. Eh, Pueden ver cómo se ve, por ejemplo, las mitos de Odiseo, perdón, de uno de los más famosos, de Afrodita, de Cupido. Todos estos mitos recogidos y contados tanto en dibujos animados como también en películas. Pueden verla si se vieron de pronto, por ejemplo, Percy Jackson, que es otra de las que recoge la literatura griega. Bien, ¿qué van a hacer acá? En media página van a escribir un cuento fantástico en el que involucre las musas. Busquen qué son las musas. Puede ser un personaje dentro de la historia distinto del narrador. Para la realización, dice que en tu cuaderno, obviamente no lo van a hacer en cuaderno, lo van a hacer en hojas. Y pues miren a ver quiénes fueron las 9 musas y cuál es la procedencia, porque normalmente les digo, acá comienza el texto de la Ilíada, canta o musa. Así comienza la Ilíada. Entonces vamos a ver quiénes fueron las musas. Van a escribir el cuento corto, yo digo media página, pero si se alarga no hay ningún problema. Dentro de lo que son los dioses grecolatinos hay algo importante. En esa transición donde Grecia cae y se levanta Roma, o lo latino,
En este caso, los latinos toman de Grecia todos sus dioses y los transforman, pero son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la cultura griega era muy rica en todo lo que tiene que ver con esa cosmogonía. Por ejemplo, si ustedes miran Gea, de ahí viene geografía, geología, que es la madre tierra, ¿sí? Para ellos se les va a llamar, o para los latinos se les va a llamar Gaia, ¿sí? Hay una canción que se llama La venganza de Gaia, es decir, cuando la tierra se vuelve en contra de nosotros por tanta contaminación. Bueno, así es que se llama. Entonces, mientras acá es Urano, el cielo, el dios oscuro, ¿sí? El que se comía a los hijos, aquí se le va a llamar Chelus. Chelus. Y lo mismo con Cronos. Cronos acá pasa a ser Saturno, Zeus pasa a ser Júpiter, entre otros. ¿Listo? Bien, pueden echarle una mirada. Y la actividad de acá, consultar 3 obras cuyo origen sean posterior a la Edad Media en la que perduren motivos y personajes de la literatura antigua que has visto acá. Entonces, después de la Edad Media, busquen. Yo les sugiero que si pueden encontrar películas, pongan cine, película tal, el director y de qué se trata acá la película. ¿Qué es lo que más allegado están ustedes a lo que es la literatura griega? Pero si encuentran obras bastante importantes, sí. Miren, por ejemplo, esta pintura que es el nacimiento de Afrodita del señor Botticelli, entre otras pinturas renacentistas que tomaron lo que fueron los griegos, bastantísimas. Entonces, si no, pues no la encuentran, pues entonces busquen películas que, al menos 3, que recreen todo lo que es la cultura griega. Bien, de destacar acá en la literatura latina, es que toman de entrada a los griegos como su base, ¿sí? Tenemos acá autores que copiaron exactamente similares a los griegos, pero también llega un periodo en donde ya tenemos a un Ovidio, un Horacio, un Livio, en donde ya empiezan a hacer sus propias obras a partir obviamente de lo griego. Acuérdense de la diapositiva pasada de cómo transformaron sus dioses, pero ya empiezan a ser distintos. Su obra más importante en este caso se va a llamar la Eneida, y la escribe Virgilio. Se dice que pues obviamente era una imitación de la Ilíada de Homero, pero no es así. Ya empieza a tener un tono más práctico, es un tono más realista, mientras que los griegos se basaron en lo más abstracto. ¿Cómo comienza la Eneida? La Eneida comienza cuando precisamente en la Ilíada, es decir, los griegos salen de Roma y se devuelven para sus tierras. Ahí comienza la fundación de Roma. Y es precisamente esta epopeya la que nos muestra cómo se fundó Roma, y Virgilio de esto la escribe precisamente para sentar como una tradición de los dioses, porque Roma se fundó desde la Eneida también a partir de los dioses. Eh, ¿Qué podríamos decirlo? Que Roma y sus historiadores se basaron desde lo que fue la política, ¿sí? Usaron mucho la historia como instrumento político para obviamente mostrar esa superioridad. Y que hoy tenemos también la antigüedad, la tenemos muy viva. Pueden buscarla en la actividad anterior. Se van a dar cuenta de cómo hay un sinfín de películas que todavía se dan, de historias que todavía se dan, de tragedias que todavía se dan y que vienen desde lo que es esa literatura griega, pasa por la latina y nos llega hasta nuestros días. Bien, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan con base en aquellas actividades que tienen que hacer, pues me las hacen saber por WhatsApp y con muchísimo gusto yo les colaboro. Ya más adelante vamos a ver, es un texto literario griego como tal, vamos a ver lo griego y vamos a mirar las cualidades de estos héroes griegos.